Ok, chicos, entonces vamos a hablar de estudios de diseño para que podamos distinguir un poco entre los artículos que vayamos a estar haciendo screening para ver realmente cuáles vamos a utilizar. Entonces es bien importante de estos estudios de diseño que vamos a estar utilizando. Nos vamos a nosotros a enfocar en clinical trials y RCTs, que son randomized control trials. Esto es importante porque pues son de los que nos van a poder permitir estar utilizando más información para poder sacar los outcomes necesarios. Entonces, pero antes de poder enfocarnos directamente a esto, pues vamos a tener que ir hablando un poquito del resto. Lo vamos a hacer así de una manera bien somera, muy rápida, nada más como para poder darnos cuenta de todos los tipos que nos vamos a encontrar. Yo sé que ustedes ya por lo que están desenvolviendo van a ser unos expertazos, pero de todos modos vamos a tenerlo que ir repasando. Ahora sí que pues vamos a tener que ir viendo un poquito esta pirámide. En la pirámide que nos va a ir identificando el nivel de evidencia que van a tener todo este tipo de estudios. Entonces vamos a ir un poquito por la parte más de abajo. Vamos a ir por las expert opinions, que estas pues valen para pura madre, pues así en pocas palabras, porque es el nivel más bajo de evidencia, en el nivel en el que prácticamente lo único que nos va a hacer más destacable de aquí es simplemente que cualquier hijo de vecino lo pueda hacer, simplemente de que vaya a decir sobre un tema, pero no tiene ningún tipo de evidencia real. Simplemente es lo que a él le sirve, lo que él cree. Entonces, pues hay que grabarlo muy bien. El nivel más bajo de evidencia. Y de que pues solamente son las creencias del individuo que está generando la opinión. Ahora, vamos a ir continuando un poquito, pues ya con cosas que un poquito nos van a ir funcionando un poquito más, que de todos modos no vamos a estar utilizando nosotros, que son los case reports. Ok, de los case reports, estos son reportes de casos tal cual, pero atípicos, presentaciones raras que realmente sean destacables, que no sean las características del libro, o que puedan llegar a generar algún tipo de reto el simple hecho de su existencia. ¿Okay? Entonces, de estos, hacer también case reports no es tan prudente ya, por ejemplo, a nivel internacional. Tal vez a nivel México, decir, hiciste un case report, ya estás haciendo algo de currículum, pero a nivel internacional no. Y en especial aquí no es tan adecuado usar case reports, porque de hecho, pues como ya debimos de haber visto hasta nosotros en el internado, a veces a los maestros dicen, sí, vamos a hacer que es un case report porque vimos cosas raras, pero realmente son presentaciones que, si bien pueden ser de baja incidencia, todavía no siguen entrando en una categorización de un case report real, y van a notar que todos esos case reports, cuando quieren ponerlos en revistas de alto peso, no lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque realmente solamente confundieron una baja incidencia de algún tipo de presentación de algún tipo de enfermedad con realmente casos atípicos y verdaderamente raros. Hay cosas que sí deben de empezar ellos a pensar, ¿ok? Disculpen si escuchan un poquito como de ruidos. Entonces, los case reports, estos son reportes de casos raros o atípicos, ¿ok? Pero presentaciones muy específicas. Ya si vamos subiendo un poquito más, vamos a estar hablando de case series. Las case series
Estos también es muy común de que en especial en México se utilicen. ¿Por qué? Porque para ellos es muy fácil simplemente juntar un grupo de casos y reportar sus outcomes, es decir, todo lo que vayan a encontrar de las características que encuentren en esos pacientes como sintomatologías o pruebas de laboratorio que puedan estar saliendo en este grupo en específico que se ha juntado. Sin embargo, pues aquí no va a aportar nada real, porque muchos de estos van a solamente buscarse los outcomes más típicos, se van a reportar los valores más típicos, y a menos que estés dispuesto a realizar pruebas nuevas, metodologías nuevas, pues realmente no vale mucho la pena estar utilizando, gastando tiempo, etc. Pero de estos, pues hay que grabarlos muy bien, que esto van a ser... Ay Dios, un momento, que no puedo mover fácil esto. Grupos de pacientes enfermos y sus outcomes. Como una característica muy importante es de que en no estamos generando hipótesis, ¿ok? Eso es bien, bien importante para poder determinar un avance de este tipo de proyectos. Pero igual, prácticamente, aunque nos estemos llenando en nuestros portafolios de este tipo de estudios, de estos 3 por ejemplo, realmente no vamos a aportar nada y pues son muy desechables a nivel fuera de México, por ejemplo. Y aquí vamos a ir llegando a cosas un poquito de mayor importancia, ¿ok? Que estas ya podemos ir metiendo, que si bien como ya les había mencionado que nos vamos a enfocar en este tipo de cosas, podemos ir agregando uno que otro que pueda estar como extra y va a ser igual de importante para lo que vamos a realizar, dependiendo de cómo sea nuestra población que vayamos a analizar en los artículos que vayamos a realizar como tal. Entonces, vamos a estar ahorita con el cross-sectional study. ¿Dónde lo pongo aquí? En cross-sectional study, vamos a estar evaluando nosotros la prevalencia, ¿ok? Eso es bien, bien importante. Vamos a estar enfocándonos realmente en el presente. Vamos a estar comparando, por ejemplo, la prevalencia de cierta enfermedad, sus factores de riesgo, etcétera, lo que podamos encontrar simplemente en un momento en específico de la actualidad. Entonces, en vamos a evaluar prevalencia. Solamente es lo que pasa a día de hoy. Y realmente no debe de evaluar casos previos. Suena raro, no evalúa casos previos. A nosotros nos enseñaban como que sí intervenían y que teníamos que evaluar ciertas cosas, pero realmente no. Realmente lo que tenemos que evaluar es lo de ahorita, las prevalencias que puedan llegar a existir. Y esto, por lo regular, cuando vayamos a estar leyendo ya información, artículos, vamos a darnos cuenta que prácticamente todos estos llegan a utilizar surveys, es decir, como ciertas encuestas. Casi en su mayoría van a estar de estas maneras. Okay, es la manera en cómo van a empezar a hacer este tipo como de estudios. Obviamente lo que estamos haciendo ahorita es hablarlos todos de una manera un poco más somera. Okay, entonces vamos a estar avanzando un poquito. Ahorita vamos a ir avanzando con los Case Control Studies. Esto se lo estoy tratando de decir así como en inglés, pero yo sé que ustedes lo manejan
bien chingón, pero porque pues vamos a estar leyendo todo en inglés. Perdonen mi mala pronunciación, claro está, yo sé que ustedes, raza aria, pues saben muy bien todo esto. Ok, entonces los Case Control Studies, pues eso es prácticamente, sí son los que nos habían mostrado mucho en la escuela, donde ya empezábamos a ver pacientes enfermos contra pacientes sanos. Entonces vamos a ir enfermos versus sanos, que van a actuar a modo de control los sanos. Puede incluir varios grupos. Esto es como algo que es también importante. Porque podrá incluir varios grupos dependiendo de nuestros factores de inclusión y de exclusión que vayamos a ir metiendo y de outcomes que vayamos encontrando. Porque, por ejemplo, cuando se realiza un estudio, vamos a darnos cuenta mientras estamos haciendo el estudio que van a ir apareciendo nuevas características que vamos a querer nosotros continuar analizando, pero al momento de que se hace el análisis, vamos a darnos cuenta de que debemos de utilizar más subgrupos para eliminar la heterogeneidad del estudio. ¿Por qué? Entre mayor heterogeneidad que podamos encontrar en un estudio, vamos a darnos cuenta que no tiene una fuerza estadística tan importante. Y si bien en México les vale madre, en el extranjero no. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Si ellos ven que hay una heterogeneidad demasiado amplia, los editores pueden llegarles a preguntar si la heterogeneidad es tan elevada, entonces ¿cuál es la razón de necesariamente evaluar un grupo que realmente no puede ser valorable? Aquí lo que se puede hacer para salvar este tipo de estudios es de ir haciendo subgrupos de características que tengan en común estos mismos que nosotros hemos juntado, y de esta manera ir eliminando un poco la heterogeneidad hasta que llegue a un porcentaje adecuado para poder hacer que aumente su valor estadístico. Pero pues esto ya se está metiendo en cositas un poquito más específicas que tal vez en algún momento nosotros nos vamos a meter. Vamos a ver. Entonces como tal, nada más para que no se les vaya a olvidar, entonces esto vamos a estar con el pasado, ¿va? Eso es bien importante. Ahora, cosas importantes también de este mismo estudio. En este mismo estudio nosotros vamos a estar evaluando lo que pasó. Como les dije, pueden estar varios grupos, y por el ende de que hay varios grupos aquí, vamos a encontrar algo que también vamos a ir leyendo bastante, en especial cuando estemos formando los artículos, que se llaman confounding factors, ¿ok? Son todos esos factores confusores que realmente nos hablan acerca de si este mismo estudio tiene alguna relevancia estadística, si estos fueron por azar. O sea, son las cosas que nos ponen a pensar si realmente esto vale la pena, ¿ah? Pero estos también pueden llegar a ser importantes para agregar. Ahorita vamos a ir con los siguientes, con los cohort studies. Estos ya prácticamente, si bien de manera típica nosotros vamos a estar evaluando estos de una característica más a futuro, vamos a ver cómo estas por lo regular van a ser personas expuestas, que sean sanas, a ciertos factores de riesgo.
Igual van a existir algunos grupos, pero en este caso, por la caracterización de que va a ir enfocado todo el estudio, vamos a poder ir compensando unos confounding factors. ¿Okay? Entonces, estos son factores de riesgo. Pero pueden ser retrospectivos o pueden ser prospectivos. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de qué características tienen estos. Pero estos realmente, por lo regular, hacemos énfasis a que estos van a estar hablando en general a futuro. ¿Okay? Todos estos cohort studies. Estos, pues, para que no se les olvide, pues, una mnemotecnia que es, bueno, no mnemotecnia, sino como para que se acuerden de los de cohort studies, es como go forward studies. Entonces son siempre viendo hacia el futuro con ciertos enfoques que van a estar teniendo. Entonces vamos a poner un ejemplo aquí un poquito, en especial de estos tres que a veces pueden ser un poquito más como problemáticos. A ver, ¿cómo le hacemos? Ok, vamos a suponer que aquí está el pasado. Ay, Dios. Está el pasado, el presente y el futuro. El futuro. Ok, ahí es, futuro. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Entonces, si estamos hablando de un cross-sectional study o un estudio de prevalencia hasta cierto punto, la parte donde nos vamos a estar enfocando en este estudio va a ser en el presente, ¿okay? Donde vamos a estar evaluando risk factors, tanto positivos como negativos, o sea, vamos a hablar como protectores, etcétera, y vamos a tener que comparar la prevalencia de la enfermedad. Okay. Ahora, si estamos hablando de un case control study, aquí nosotros en el presente lo que estamos viendo es que aquí vamos a tener los controles without disease y los pacientes enfermos. Okay. Que ambos vamos a estar viendo un poco hacia el pasado, y en el pasado nos vamos a dar cuenta de que aquí vamos a estar comparando risk factor frequency, o sea, la frecuencia de los factores de riesgo. Okay. Aquí vamos ahora a agarrar a los cohort studies, ¿ok? De los cohort studies, si los hacemos de manera retrospectiva, estos sí vamos a estar evaluando hasta cierto punto, comparando la incidencia de la enfermedad, revisando, ahora sí, en esto sí vamos a revisar los récords de los pacientes, lo que estemos encontrando, pero vamos a tratar de traer todos esos factores de riesgo que ya estaban en el pasado para poder generar el juicio en el presente. Entonces, si estos son cohort studies,
retrospectivo. Entonces, compare disease incidence. Y revisar los expedientes. Aquí vamos a tener los risk factors. Risk factors. Que van a desembocar en cómo vamos a comparar los datos en el presente, pero que tienen un enfoque retrospectivo. Ya si esto fuera, ahora sí que prospectivo, prácticamente aquí tenemos los risk factors. Tanto positivos como negativos, y ya que entonces a futuro vamos a comparar la incidencia de la enfermedad. Sé que ahorita suena un poco raro el cómo se presentan, pero ya al momento de que lo practiquemos nosotros vamos a darnos cuenta de que realmente es muy fácil. Y vamos a dejar otra, espérenme. Vamos a agregar otra página porque aquí vamos a hablar ya de otras dos cosas antes de seguir avanzando. Aquí ya vamos a hablar de los randomized control trials, que pues les vamos a decir nada más RCTs, nada más. Esos pues son muy importantes porque vamos a tener una gran cantidad de información que nos va a ir ayudando. Por lo regular vamos a ir evaluando mucho, así como a manera somera, es medicamento contra placebo o gold standard, lo que vamos a estar haciendo, o podríamos estar mencionándolo también como tratamiento innovador contra el tratamiento actual, ¿okay? Porque pueden ser distintos tipos de intervenciones, etc. Y lo que nosotros vamos a estar aplicando son estos últimos dos, que son systematic reviews y meta-análisis. Estos son importantes porque son la cumbre de la evidencia científica y pues no vamos a estar gastando como tal. Va a ser estudios más rápidos que van a darnos un poquito más de importancia de manera externa, o sea, al extranjero, y nos van a poder permitir con el paso del tiempo desplazarnos al resto de estudios donde puedan involucrar un aproximamiento un poco más clínico, que nosotros podamos estar haciendo estas nuevas terapias, investigando nuevas cosas de manera más específica, pero prácticamente, o sea, tenemos que tener algo que nos sustente que nosotros podemos llegar a analizar las cosas de manera adecuada. Si nosotros, o sea, es la manera más adecuada para poder estar haciendo estos, que son los de más alto nivel de evidencia, es con la PRISMA Guidelines, que vamos a ir haciéndolo nosotros, ¿va? Pero eso nos vamos a ir avanzando conforme vayamos aumentando todo esto. Esto nos va a dar toda la estructura necesaria. Los systematic reviews, estos vamos a darnos cuenta que estos son más cualitativos. Y los meta-análisis son más cuantitativos. Eso es bien importante, ¿ok? Entonces prácticamente para que podamos sacar cosas importantes vamos a estar enfocándonos en estos dos de ahorita, estar sacando, utilizando estos que ya les había circulado les había subrayado de color azul, ¿va? Pero
aquí vamos a estar utilizando Ryan para poder ir utilizando o ir dando forma al trabajo, llenando los artículos que sean necesarios. Por eso necesito como que se den una idea de lo que, o refrescándoles de una manera muy somera de lo que vamos a ir encontrando. ¿Okay? Es muy importante porque pues si ustedes quieren, o sea, eso ya es como ustedes prefieran, podría darles una clase así bien somera también sobre cómo interpretar datos de los artículos, porque si no van a salir luego cosas de que a veces no me van a poder entender. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que a veces, por ejemplo, nos puede salir una tabla que nos diga, a ver, déjenme ver si puedo llegar a conseguir un artículo que podamos utilizar para que podamos ver un ejemplo real. Un momento. Bueno, este es de un artículo, ¿ok? Pero este sí nos va a ser importante para ver si ustedes quieren luego que hablemos sobre la importancia de entender este tipo de datos, pues. Porque, bueno, antes de avanzar a por ejemplo, este pequeño pedazo, tenemos que ir recordando lo que es el confidence interval. ¿Okay? El confidence interval, pues ya sabemos lo que nos habían pues, enseñado, que es del 95%. De este confidence interval, pues nos está diciendo prácticamente que esto pues no es azar. El resto de este confidence interval es el denominado error interval o P. ¿Ok? Entonces, si nosotros pusiéramos así como si fuera un pastel, el 95%, o sea, todo esto sería el confidence interval. Y esto pequeño, que es el 5%, es el error interval. Lo cual esto quiere decir que nosotros, por ejemplo, quiere decir que esto no, los datos que obtengamos, a pesar de que nos digan que es un confidence interval elevado, si no evaluamos el error interval o la P, pues realmente hasta podemos nosotros llegar a digamos que debatir el resultado que se haya obtenido en ese dato. Es decir, que por ejemplo podemos decir que realmente no es significativo un valor. Entonces siempre vamos a estar buscando de que siempre estemos por debajo del 5%, que podría ser igual a estar por debajo del 0.05. ¿Ok? Ahora, ¿a qué llegamos con esto? Bueno, nos habían enseñado que por lo regular cuando hablemos de un odds ratio, que cuando estemos más cerca del 1, pues es que va a existir una mayor asociación, ¿no? Okay. Entonces, ya con esos datos así sencillitos, pues nos habla sobre el extent of resection, o sea, de que les vayan a cortar gran parte del cerebro en este tipo, como en este caso que hablan de gliomas. Aquí lo que podemos ver, estamos hablando en pacientes ya ancianos, ¿ok? Porque prácticamente antes no hacían nada por estos pacientes y simplemente los dejaban morir. Ahora, salió este año, ¿ok? Aquí prácticamente lo que vamos a estar evaluando son, como les había mencionado, el confidence interval y la P, ¿ah? Aquí prácticamente lo que vamos a estar evaluando es como la mortalidad también, igual utilizando el confidence interval y la P, ¿ah? Entonces lo que vamos a darnos cuenta es de que prácticamente cuando llegaban a cortar, digamos, prácticamente todo el tipo de resección que se podría llegar a generar de toda la parte frontal del cerebro, notábamos que pues aquí me llegaban a mencionar como de que había un 0.79 y 1.12.
de confidence interval de este odds ratio, de lo que tuvieron de estos datos. Si se fijan, pues aquí salió del 1, nos está diciendo que pues realmente ya no estamos valorando mucho esa asociación, y la P pues está arriba del 0.05, o sea que estos datos pues no nos importan, o sea, realmente pueden haber sido azar el momento que llegamos a evaluarlos. La readmisión pues igual, estamos viendo aquí que se salió del 1, no es tan problemático, pero la P está por arriba del 0.05. Entonces esto pues tampoco no podemos decir que tengan una mayor estadía o que a los 30 días haya una readmisión, porque pues realmente estos datos nos están diciendo que esto pudo haber sido azar. En lo que respecta a la mortalidad, aquí vemos que en este caso, para que se mueran en 30 días, como les había dicho, entre más nos acercamos al 1 es más asociación. Es decir, que si aquí nos acercáramos al 1 evaluando la mortalidad en 30 días, quiere decir que entre más nos acerquemos al 1, sería más asociado a que ellos se mueran. Entonces aquí lo que estaríamos buscando del resultado es de que se alejen del 1. Si te fijan, aquí está debajo del 1. Y van a decir, ok, pero ¿cómo está la P? La P, si se fijan, está por debajo del 0.05, está en el 0.001. Eso quiere decir que estos valores de aquí fueron reales, y las personas que le hicieron upfront resection realmente tenían menor mortalidad a 30 días. Y ahora, ¿cómo lo vamos a evaluar a 90 días? Igual, ¿qué es lo que estamos evaluando? Mortalidad. Entonces, el que nos acerquemos al 1 indicará que hay una asociación a mayor mortalidad. Entonces buscamos que si aquí que tengamos, por ejemplo, como esto es lo más innovador, que esto sea menos que 1. En este caso, menos que 1, sí. Ok. Aquí nos está diciendo que hay una menor asociación a mortalidad a 90 días con el upfront resection. Pero ¿cómo está la P? Igual, debajo del 0.05, está en 0.001. Eso quiere decir que estos datos fueron reales y no fueron por azar. ¿Por qué les menciono esto? Porque van a haber momentos en los que si no sabemos analizar esto y nada más nos quedamos con los datos más básicos, es decir, con lo típico de la evaluación de los odds ratio, el 95% de confidence interval, vamos a pensar que un dato es real. Si yo llego y les digo, mira, tienen una menor probabilidad de readmisión los que les hacen upfront resection, y ustedes ya lo saben analizar, van a decir no, porque la P realmente fue muy baja, nos estamos saliendo de la asociación que nosotros estaríamos buscando deseada, no es valorable, esto pudo haber sido azar. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, que nos metamos con cosas un poquito más específicas y que tengan un poquito más de estructura para valorar los artículos, podremos hacerlo, pero eso lo dejo a su consideración. Entonces, esto nada más es como por si quieren algo más, ¿ok? Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer es, reitero, evalúen un poquito lo que son los study designs, y si ustedes quieren que evaluemos cosas más adelante, más ahora sí como saber cómo analizar los datos de los artículos y que realmente sean factibles para que los apliquen a su día a día, pues me dicen. Nada más, cuídense, bye.